Estamos en el versículo 21 del Evangelio según San Juan, en el capítulo 4. Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Muy bien. Habiendo establecido la sesión pasada acerca de cómo Dios en las mismas Escrituras decreta, instituye una forma en la cual Él demanda que cada uno de nosotros nos acerquemos a Él. Vimos cómo el desarrollo de las mismas Escrituras implican la necesidad de apegarnos completamente a lo que Dios demanda en las Escrituras. Si hoy en día hay tanto problema con respecto a la adoración y vemos que cada denominación y cada iglesia instituye un culto según sus propios conceptos, la semana pasada nos encargamos de ver que no era algo novedoso, es decir, tenemos el primer problema acerca de cómo se debe de adorar en las mismas Escrituras. Y vimos que el primer conflicto que hubo en la tierra fue acerca de la adoración. El primer problema que hubo en esta tierra fue de cómo el hombre tiene que adorar a Dios. Y vimos que Dios establece una forma en la cual Él demanda, Él pide, Él exige que se le adore. Y quiero que ustedes me acompañen a Génesis capítulo 4, únicamente voy a leer el versículo 7. Génesis capítulo 4, versículo 7 dice: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Es decir, Caín ofrece una ofrenda alejado de lo que Dios había establecido. Y todo lo contrario con Abel, se somete a lo que Dios ya había establecido. Este versículo es clave para todo el desarrollo de lo que estamos tratando. Nosotros ya vimos dentro de lo que conocemos teológicamente como el principio regulador del culto cristiano, y hablamos acerca de lo incongruente del principio inventivo y eclesiástico y acerca del principio normativo, donde ellos dicen que lo que no está prohibido en la Escritura, nosotros lo podemos hacer. Sin embargo, el principio regulador del culto cristiano dice que únicamente lo que Dios decreta en la Escritura es lo que nosotros tenemos que acatar. Bueno, Abel se sometió al principio regulador del culto cristiano. Es decir, él se sometió a lo que Dios había establecido en las Santas Escrituras. Caín no. Caín se sometió
a un principio normativo, es decir, Caín dijo, esto no lo ha prohibido Dios, por lo cual yo puedo ofrecer ofrenda a Dios de esta forma. Sin embargo, nosotros vemos en la Escritura el agrado de Dios hacia o de parte de la ofrenda de Abel, y lo que Caín hace es repudiado por Dios. Ahora, este desarrollo lo vamos a encontrar en todo el Nuevo Testamento. Nosotros hablamos la semana pasada acerca de la semejanza o la relación que tiene el primero y el segundo mandamiento. En el primer mandamiento nosotros vemos el establecimiento de Dios como Dios único y verdadero. En el segundo mandamiento tenemos la prohibición de adorar a Dios de una forma en la cual Dios no pide que se le adore. No te harás imagen ni ninguna semejanza. Es decir, Dios prohíbe cualquier tipo de religión, cualquier tipo de adoración que Él no haya establecido. Desde ese punto de vista de la Escritura, las personas que no se someten a la Escritura empezarán a tener conflictos. Sin embargo, nosotros tenemos que entender que nos tenemos que someter completamente a lo que la Escritura dice, a lo que la Escritura demanda. Cuando nosotros vamos al Levítico capítulo 10, versículo 1 y 2, nosotros vemos a Nadab y a Abiú ofreciendo un fuego extraño. Y en base a ese ofrecimiento de ese fuego extraño, Dios los consumió. Cuando nosotros vamos a Primera de Samuel en el capítulo 13, nosotros vemos que Samuel, a pesar de no ser un sacerdote, porque Saúl, nosotros vemos que a pesar de que Saúl no era un sacerdote, Saúl ofrece un sacrificio como si hubiese sido un sacerdote. En el capítulo 10 de Primera de Samuel, nosotros vemos que el profeta Samuel le dice específicamente a Saúl que esperara a él para hacer el sacrificio. Pero la Escritura dice que Saúl, al ver que no llegaba Samuel, él ofrece el sacrificio. De hecho, la Escritura dice que Saúl busca, aparentemente de una forma muy espiritual, el favor de Dios. Vamos a entrar en batalla y no hemos obtenido el favor de Dios, no hemos hecho sacrificio a Dios. Y bueno, cuando llega Samuel a reprender a Saúl, le dice, ¿qué has hecho? ¿Por qué hiciste eso? Y la Escritura dice que en base a eso, el trono le fue quitado. Posteriormente nosotros podemos ver que la Escritura deja en claro, es decir, está bastante específico, que Dios se agrada más de ¿qué? De la obediencia que del sacrificio. Y Saúl fue desobediente. Lo podríamos ver como algo quizás espiritual, en la forma en que Saúl quiere invocar el nombre de Dios o quiere obtener el favor de Dios, pero lo hace fuera de las reglas, de lo establecido, lo hace lejos de la obediencia, porque ya se le había demandado, se le había incitado de una forma que se tenían que hacer las cosas, y él lo deja a la ligera. Otro ejemplo muy claro que tenemos de esto es en 2 de Samuel, en el capítulo 6, versículo 6, donde en esta ocasión sí quiero que me acompañen, donde vamos a ir estableciendo lo que la Escritura enseña al respecto. 2 de Samuel, capítulo 6. Cuando llegaron a la era de Nacor, Usa extendió su mano al arca de Dios y lo sostuvo,
porque los bueyes tropezaban. Versículo 7, y el furor de Jehová se encendió contra Uza y lo hirió allí. Dios por aquella temeridad. Y cayó allí muerto junto al arca, y cayó muerto junto al arca de Dios. Ahora bien, cuando nosotros leemos este texto, cuando nosotros abordamos este texto sin entender todo lo que el Antiguo Testamento habla, es decir, si no regresamos de Segunda de Samuel a todos los libros y todo lo que relata la Escritura, nosotros podríamos tener alguna confusión con respecto a lo que sucede en ese momento con Uza. ¿Por qué? Llevan el arca de regreso y los bueyes aparentemente tropiezan, aparentemente iban a tirar el arca, y nosotros podríamos ver de parte de Uza una acción noble a favor del arca. Es decir, nosotros podríamos pensar, bueno, la acción de Uza fue la correcta. Imagínense que ustedes hubieran estado en ese momento y ustedes hubiesen visto cómo el arca iba a caer. Quizás nosotros hubiésemos hecho lo mismo. Hubiéramos procurado proteger el arca de alguna forma. Fue lo que hizo Uza. Intentó proteger el arca. Pero la Escritura dice que la ira de Dios cayó sobre Uza por irreverente, por desobediente. Bueno, ¿qué pasa? Que nosotros ya tenemos previo a este texto cómo era que se tenía que tratar el arca del pacto y quién era quienes se podían acercar a ella. Eso lo tenemos en Números, en el capítulo 4, en el verso 15, dice: y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estaba prohibido que tocara a alguien más. Sin embargo, Uza lo hizo. Uza desobedeció. Uza fue irreverente. Desde aquí nosotros tendríamos que estar meditando acerca de la reverencia en la cual Dios exige que nosotros nos conduzcamos hacia Él. Nosotros ya tendríamos que estar meditando al respecto. La sesión pasada dejamos quizás entre nubes algunas cuestiones con el fin de que ustedes en la semana meditaran acerca del principio regulador del culto cristiano. Meditaran acerca de lo que Caín hizo y acerca de lo que Abel hizo. Meditaran acerca de la relación estrecha entre el primer mandamiento y el segundo mandamiento. Ahora, a partir de estos textos, nosotros vamos a entender que Dios establece una forma en la cual nosotros no tenemos por qué cuestionar, sino solamente someternos a ella. Cuando nosotros vemos más adelante en Primera de Crónicas, en el capítulo 15, versículo 12, donde quiero que me estén acompañando, voy a estar un poco más despacio, quiero que me acompañen a los textos. Nosotros vemos que David reconoce que había hecho mal. Primera de Crónicas, capítulo 15, verso 12, y les dijo: vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos,
y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. El versículo 13 dice: pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según ¿qué? Su ordenanza. Por no haberlo hecho de la forma correcta, por no haberlo hecho como Dios había establecido, por no haberlo hecho como Dios lo había instituido, dice, esa fue la causa que Dios, por la cual Dios nos quebrantó. Imaginen al rey David meditando, pero si trajimos el arca, porque incluso la escritura dice que David entristeció cuando la ira de Dios cayó sobre Usa. Él se entristeció. Imaginen después al rey David meditando, ¿cómo voy a pasar el arca? No tienes por qué inventar algo nuevo. El rey David no tendría por qué inventar algo nuevo. Tenía que someterse únicamente a lo que ya se había dicho en las Escrituras, a la ordenanza que se le había dado a Moisés. No cualquiera podía cargar el arca. Incluso no cualquiera de la tribu de Leví. Números capítulo 4 versículo 15. Ya lo leímos anteriormente. No cualquiera podría hacerlo. Es decir, las buenas intenciones, por muy buenas que parezcan de las personas, eso no sorprende a Dios. Eso no le agrada a Dios. Por muy buenas que parezcan nuestras intenciones, por muy nobles, Dios manda algo y demanda algo al respecto. Lo único que tenemos que hacer cada uno de nosotros es someternos a lo que la Escritura dice. Es lo único que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Primera de Crónicas, capítulo 15, verso 15 dice: y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las varas, como lo había mandado Moisés conforme a la palabra de Jehová. Tenían que someterse a lo que la Escritura enseña. Ahora, nosotros vemos ese patrón de obediencia y desobediencia en el Antiguo Testamento. No quiero demorar mucho en el Antiguo Testamento porque quiero terminar el día de hoy sobre la verdadera adoración. ¿Cuál es la verdadera adoración? ¿Por qué nos tenemos que someter a lo que la Escritura enseña? ¿Por qué nosotros estamos completamente conscientes que la forma correcta de adorar a Dios está en las Escrituras y que cualquier invención del hombre no es agradable a Dios? Lo vimos con Abel, con Caín, lo vimos con Saúl, lo vemos ahora con el rey David. Cualquier desobediencia acerca de los mandamientos, de los estatutos de Dios, es desagradable para Dios mismo. Nosotros lo único que tenemos que hacer es someternos, ir a las Escrituras y someternos a Dios. Adorar a Dios, agradar a Dios, es obedecer a Dios. Ahora, nosotros entendemos que esas formas y esos ritos establecidos en el Antiguo Testamento, nosotros ahora relacionados con la enseñanza neotestamentaria, hay cosas que quedan anuladas. Y para eso nosotros leímos Juan capítulo 4 versículo 20, donde ya hablamos brevemente al respecto. Está nuestro Señor Jesucristo, se encuentra con la mujer samaritana y Él dice palabras claves de la adoración que Dios demanda. Dice en el versículo 22, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Y un punto clave en la interpretación es,
porque la salvación viene de los judíos. Está hablando de adoración. Está hablando que los samaritanos adoraban lo que no sabían. Está hablando de una forma de adoración del Antiguo Testamento por parte de los samaritanos, lo que conocemos como el Pentateuco samaritano. Y está hablando de una adoración de parte de los judíos. Y dice, ¿por qué? Porque la salvación viene ¿de quién? De los judíos. Versículo 23. Mas la hora viene, sigue hablando de la adoración, del tipo de adoración, de una adoración que tenían los judíos, una adoración que estaba instituida, como ya vimos Números, como ya hablamos de Crónicas. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ahora, esto lo han tomado en muchas ocasiones de una forma muy mística. ¿Y qué quiere decir espíritu? ¿Y por qué en espíritu? ¿Y por qué en verdad? Y las personas se complican y quieren aislar el texto y ponerlo bajo una lupa y buscan cada letra como si fuera como los fariseos. No, nos tenemos que apegar al contexto. El contexto habla de una forma de adoración que tenían los judíos. Y el contexto habla de una forma de adoración, de religión, de culto que tenían también los samaritanos. Y nuestro Señor Jesucristo refuta diciendo: los samaritanos no saben. Para empezar, su adoración está completamente errada, porque la salvación viene de los judíos. Pero Él establece un tiempo en el cual se adorará verdaderamente. Los judíos adoraban por medio del templo, por medio de las ordenanzas, por medio de los estatutos, por medio de las leyes decretadas por Dios a Moisés, delegadas al pueblo. ¿Cómo era que se tenía que adorar? Si ellos no adoraban de esa forma, ¿qué pasó con Usa? ¿Qué pasó con Usa? Si no era la persona la correcta, la que tenía que ofrecer el holocausto, ¿qué pasó con Saúl? Si no ofrecías el sacrificio correcto, ¿qué pasó con Caín? Había una forma en la cual se tenía que adorar. Esa adoración fue progresiva en la revelación del decreto de Dios. Es decir, se fue manifestando progresivamente. Pero claro, todo apuntaba a Cristo. Todo el Antiguo Testamento habla de Cristo, habla de la grandeza de Cristo. Hablábamos en la semana y cité a Charles Spurgeon. Charles Spurgeon decía: ponme un verso del Antiguo Testamento y te trazo una línea directa a Cristo. Todo el Antiguo Testamento habla de Cristo. Y nuestro Señor Jesucristo se lo está diciendo a la mujer samaritana en ese momento. Sí. La salvación viene de los judíos. Ustedes no saben nada. Ustedes no tienen ni idea de lo que se requiere para adorar verdaderamente a Dios, porque la salvación viene de los judíos. ¿Sí? Y en el versículo 23 dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Es decir, nuestro Señor Jesucristo le está diciendo a la mujer samaritana: ahora para adorar a Dios ya no se requieren cosas materiales. Ahora para adorar a Dios ya no se requieren esos ritos del Antiguo Testamento. Porque para adorar a Dios los verdaderos adoradores ahora adorarán en espíritu. Ya olvídense de esos ritos del Antiguo Testamento. Ahora es el momento, le está diciendo a la mujer samaritana, en que las personas que verdaderamente adoren a Dios, será de una forma espiritual. Pero no adora, no elimina a nuestro Señor Jesucristo la verdad misma de las Santas Escrituras. Porque dice: los verdaderos
adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca a Dios que le adoren, porque Dios es espíritu. Es decir, la forma correcta en que nuestro Señor Jesucristo está instituyendo la adoración neotestamentaria es conforme a la naturaleza misma de Dios. Dios es espíritu. Es decir, cualquier tipo de adoración material no sirve, ya no funciona. Cualquier tipo de adoración carnal no funciona, no sirve. Si lo vemos en el Antiguo Testamento, bueno, esos tipos que apuntaban a Cristo quedan anulados y se cumplen en la persona de Jesucristo. Cuando nosotros vemos ahora en el siglo XX, XXI, cómo las iglesias buscan una adoración estética, es decir, una iglesia donde no hay, para ellos, donde no hay bateristas, muchos órganos, 3 guitarristas, un bajista, 4 cantantes y un coro enorme y un grupo de mujeres danzando. Si no existe eso, para ellos no es adoración. ¿Por qué? Porque necesitan de cosas materiales, según ellos, para adorar a Dios. Los verdaderos adoradores adoran a Dios en espíritu y en verdad, porque la esencia de Dios mismo es espíritu. Tozer dijo en alguna ocasión, aquellos tiempos donde la iglesia se conformaba con un himnario y con una Biblia, se han acabado. Ahora no. Ahora, para que una iglesia esté feliz, aparentemente, necesitan una gran banda de música y música contemporánea. Y necesitan tener un show de danzantes para que las iglesias se sientan cómodas, o las personas que asisten a esos lugares se sientan cómodas. Y motivadores en los púlpitos. Cosas estéticas, cosas materiales. Cosas que no tienen el fundamento bíblico que exhorta, que exige las mismas Escrituras. Nuestro Señor Jesucristo está dando un principio en espíritu y en verdad. Es decir, conforme a la naturaleza misma de Dios, Dios es espíritu, y conforme a la verdad misma de Dios revelada en las Santas Escrituras y que apunta a Cristo. Todo apunta a Cristo. Es decir, hay un elemento de continuidad y un elemento de descontinuidad en las Escrituras. Dios se va revelando progresivamente en todo el Antiguo Testamento, pero esa revelación progresiva es cumplida en su máximo esplendor, en la gloria y en la presencia misma de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. Él cumple todo lo antes escrito, como el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15. Es decir, si nosotros tenemos en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, eso ya no continúa. Eso para nosotros ya no continúa. Nuestro Señor Jesucristo dice, los verdaderos adoradores adorarán ahora al Padre en espíritu y en verdad. Conforme a la verdad de Dios, conforme a la palabra misma de Dios. A pesar de que los judíos tenían la revelación verdadera, a pesar de que los judíos poseían los decretos mismos de Dios, la forma en la cual nuestro mismo Señor Jesucristo establece que se le debe de adorar, anula la forma de adoración judía. Estoy hablando de los ritos del Antiguo Testamento, estoy hablando de los estatutos del Antiguo Testamento, por la cual nosotros conocemos que los hebreos se acercaban o adoraban a Dios, que repito, apuntaba completamente a Cristo. Sin embargo, nosotros vemos en el Nuevo Testamento que también los judíos ya habían olvidado esa forma de adorar. Ustedes lo pueden ver en Mateo, en el capítulo 7.
juntaron a Jesús, los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose ¿a qué? A la tradición, no a las escrituras, no a la verdad de Dios, no a los decretos de Dios, no lo establecido por Dios. Los judíos, los fariseos, ya se habían aferrado a las tradiciones de los ancianos y muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen, y otras muchas cosas hay que toman para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan? Fíjense lo que está preguntando, ¿por qué no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con sus manos inmundas? ¿Qué es lo que le responde nuestro Señor Jesucristo? Hipócritas. Les dice hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo ¿qué? De labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Ustedes pueden leer todo el contexto en casa, no nos vamos a detener en los versos porque son bastante largos. Los mismos fariseos habían abandonado la verdad misma de Dios y habían impuesto la tradición de los hombres. Es decir, en la época que nuestro Señor Jesucristo estaba en la tierra, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, para los fariseos tenía el mismo grado de autoridad, el Misná, que relata las tradiciones judías. Para ellos tenía el mismo grado de autoridad. Habían anulado la palabra de Dios, habían anulado la verdad de Dios. Es lo mismo que pasa en el siglo XXI. Han anulado la verdad de Dios, han anulado la palabra de Dios, han anulado lo establecido por Dios y han impuesto la tradición que se les ha delegado en una denominación. Si crecen en una iglesia pentecostal y esa iglesia pentecostal lleva 10, 20, 30 años, las personas que crecen no cuestionan absolutamente nada de los ritos, danzas, forma de tocar los instrumentos, música emocional, música que altera las emociones únicamente. Ellos lo único que te pueden decir es así se nos enseñó. Se conforman a la tradición de los hombres. No ven lo que hay en las Escrituras. No buscan lo que está en las Escrituras. Lo mismo pasa en Mateo capítulo 12, que yo espero que lo lean en su casa, y eso es conforme al día del Señor. También se le cuestiona al día del Señor por qué los discípulos recogían espigas. Y nuestro Señor Jesucristo les presenta lo que hizo el rey David con los panes. Bueno, ¿por qué? ¿Qué pasaba eso? Que los judíos también habían impuesto días o habían impuesto cargas en el día del Señor que no se tenía que hacer. No tenías que hacer esto porque era trabajar, no tenías que hacer esto porque era esto, no tenías que hacer lo otro. Y nuestro Señor Jesucristo interpreta de la forma correcta el día del Señor. Él dice, ¿no has oído que es mejor misericordia? ¿Por qué? Porque el día del Señor se instituye para adorar a Dios. Y los fariseos habían impuesto cargas
cargas a las personas. Habían anulado, habían malinterpretado las Escrituras. Han cambiado la verdad de Dios. Siguen adorando a Dios mediante ritos. Nuestro Señor Jesucristo no dice eso. Nuestro Señor Jesucristo dice: los verdaderos, los auténticos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu y Él tales adoradores busca. Ahora, englobando este principio del cual se puede hablar mucho, podemos pasar un año hablando acerca de esto. Lo que yo quiero traer a la mesa es el principio donde Dios exige obediencia antes que invención. El principio en el cual Dios pide que se le obedezca porque Él ha decretado la forma correcta en la cual quiere que se le adore. Es decir, Él no pretende buscar que tú inventes una forma de adorar genuina, como lo hizo Caín. Él no está dispuesto a pasar por alto tu irreverencia, anulando los decretos de Dios, como la irreverencia de Usa, por muy buenas intenciones que haya tenido, y por muy buenas intenciones que nosotros tengamos, si no acatamos lo que Dios establece en las Escrituras, ante los ojos de Dios somos irreverentes. Y la opinión que importa aquí es la de Dios, no la nuestra. Y si queremos saber la opinión de Dios, nos basamos únicamente en la Santa Palabra, en las Santas Escrituras. Y podemos establecer ese principio en el Nuevo Testamento. La exigencia, cómo hay una regulación, y eso lo podemos ver en 1 de Timoteo en el capítulo 3. Voy a leer únicamente el verso 14 y 15. Quiero que me acompañen, les voy a esperar. Primera de Timoteo capítulo 3, verso 14 dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas que cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. No voy a leer toda la carta de Primera de Timoteo, pero si ustedes, y espero lo hagan en casa, leen toda la carta de Primera de Timoteo, ustedes van a ver cómo en Primera de Timoteo se regula, se establece cómo se deben hacer las cosas. Cómo se deben de conducir, ¿en dónde? En la casa de Dios. Dios establece, Dios regula a su santa iglesia. En el capítulo 2 podemos encontrar la forma de orar, cómo hacerlo, cómo las hermanas deben de vestirse. Incluso en el mismo capítulo se prohíbe a la mujer enseñar. El cuidado de la doctrina en el capítulo 4, en el capítulo 5, cómo tratar a los ancianos. Es decir, están las instrucciones específicas, reguladas por la palabra de Dios, cómo la iglesia se debe de conducir. Siglo XXI. Iglesias interdenominacionales, donde no respetan lo regulado por la palabra de Dios. ¿Qué importa lo que Dios haya escrito en las Santas Escrituras? Vamos a poner pastoras, total.
importa que la misma Escritura regule que la mujer debe de vestir de una forma prudente y modesta. Total. Dios regula en su palabra cómo la iglesia se debe de conducir, cómo es que la iglesia se debe de comportar. Incluso la misma palabra regula quiénes son aptos para predicar. La misma palabra regula cuáles son los requisitos para los ancianos. Dios regula a su santa iglesia. Ahora, el orden lo establece Dios en su santa palabra. Espero que ese principio haya quedado claro. El tiempo es muy limitado. Resumí lo más posible mis anotaciones, pero espero que haya quedado claro que Dios regula desde las cosas más mínimas hasta lo más grande en las Santas Escrituras. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es someternos a las Santas Escrituras. Y que por mucho ingenio y mucho talento que las personas puedan aparentar, creer, tener, eso a Dios no le agrada. A Dios lo que le agrada es que nosotros seamos obedientes en lo que la Escritura enseña. Habiendo establecido este principio, que yo espero que ustedes lo lean, los versos que les di, y mediten en ello. Hay que meditar en lo que la Escritura enseña y mediten en ello. Quiero pasar a la forma de adoración del culto público. Si nosotros vemos en Efesios, en el capítulo 5, verso 19, dice: hablando entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales al Señor con sus corazones. En Colosenses, en el capítulo 3, verso 16, dice que si palabra habite abundantemente en ustedes en toda sabiduría, enseñándose y amonestándose entre ustedes ¿con qué? Con salmos, con cánticos e himnos del Espíritu, cantando con alegría a Dios en sus corazones. Hay un patrón neotestamentario, pero para entender ese patrón neotestamentario vamos a ir en retroceso. Primero, hay una definición que a mí me parece completamente bíblica. Agustín en alguna ocasión comentó que un himno debe de poseer 3 elementos principales. Debe de ser cantado, debe de ser una alabanza y debe de ser completamente dirigido a Dios. Repito, debe de ser cantado, debe de ser una alabanza y debe de ser dirigido completamente a Dios. Según esta definición, un salmo del Antiguo Testamento podría bien clasificarse con un himno. No sé si me estoy dando a entender. Según esta definición, un salmo del Antiguo Testamento, lo que conocemos nosotros como el Salterio del Antiguo Testamento o el Libro de los Salmos, podría clasificarse dentro del parámetro de un himno. Es cantado, es una alabanza y es dirigida completamente a Dios. Nosotros encontramos en Mateo, en el capítulo 26, verso 30, dice: y cuando hubieron cantado el himno, se refiere a nuestro Señor Jesucristo, salieron del monte de los olivos. La palabra que se usa ahí en el griego koiné es hupneo, que quiere decir cantar una oda religiosa o celebrar a Dios, alabar o cantar un himno. Estamos hablando de la palabra que se está usando cuando está diciendo cantaron un himno. Muchos sostienen, eruditos, estudiosos en el tema, que según lo que se cantó en esa ocasión fue el Salmo 115 al Salmo 118, y tiene la completa relación para afirmar que fue así.
Hechos capítulo 16, verso 25 dice que Pablo y Silas cantaron himnos en la prisión. Dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Filón y Josefo denominaban a los salmos por lo general como himnos, es decir, se les denominaba o se les decía himnos. Estamos hablando de medio siglo después de nuestro Señor Jesucristo, un siglo después de nuestro Señor Jesucristo, historiadores judíos de la época que conocían el contexto de la época de nuestro Señor Jesucristo y que avalaban la tradición judía. Estoy hablando de definiciones de ellos mismos, ¿sí? Ahora bien, podemos entender y podemos reconocer los 150 salmos que se encuentran en el Antiguo Testamento como inspiración divina y que, claro, apuntan a Cristo de alguna o de otra forma y vamos a ver más adelante que algunos dentro del contexto se usaban como pueblo de Israel como acción cívica y otros dentro del pueblo de Israel para adorar explícitamente a Dios. Pero el pueblo de Israel como nación adoraba a Dios en sus fiestas civiles y el pueblo de Israel como nación adoraba a Dios hablando de una adoración para el Señor en el tabernáculo o hablando para a Dios adorarlo en el culto público. Ahora, teniendo eso en cuenta, nosotros también vamos a encontrar en el Nuevo Testamento esa forma poética hebrea de redactar algunas cosas similares en el Antiguo Testamento, que no están, repito, en el Salterio del Antiguo Testamento, que no está en la Salmodia, que no está en el Salterio, que no está en el libro de los Salmos. Por ejemplo, lo que conocemos teológicamente como el Magnificat está en Lucas capítulo 1, versículo 46 al 55. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocije en mi Salvador, porque ha mirado la belleza de su sierva, pues he aquí, ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Bueno, tiene la misma relación poética que encontramos en el Salterio del Antiguo Testamento. Lo mismo ocurre con el Benedictus, Lucas capítulo 1, versículo 68 al 79. Bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador. Y bueno, yo espero que ustedes lo lean en casa, ¿no? Incluso la Reina Valera, los que tienen una Reina Valera, verán cómo la metrificación o la redacción de esos versículos son a forma de estrofas similares a las que tiene el libro de los Salmos. Pero no es lo único que podemos decir de esto, si lo quieren descartar, lo que es el Magnificat y el Benedictus. Pero también encontramos, por ejemplo, en Efesios capítulo 5, verso 14, donde dice: despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Lo que se creía que era un himno del Nuevo Testamento, una entonación del Nuevo Testamento. Lo mismo está en Primera de Timoteo en el capítulo 3, verso 16, donde dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esto también se cree que era un himno por la forma en la cual es redactada. Como ya lo dije antes, la palabra canción u oda es un término que se usa para una poesía cantada.
para una poesía entonada, una poesía sacra, una poesía a Dios, una entonación a Dios. Por eso se relaciona los pasajes que yo les acabo de dar del Nuevo Testamento con una posible entonación neotestamentaria, donde podemos visualizar que la iglesia no solamente cantaba los salmos del Antiguo Testamento. Esto lo estoy incluyendo en la exposición para aquellas iglesias donde se prohíbe cantar otras cosas ajenas a los salmos, como algunas iglesias presbiterianas. Algunas iglesias presbiterianas dicen, no, únicamente está el salterio del Antiguo Testamento, los 150 salmos, y fuera de eso no se puede cantar otra cosa. Bueno, la iglesia bautista no está de acuerdo con eso. La iglesia bautista canta salmos a nuestro Dios y también canta himnos a nuestro Dios. Por eso di la definición o las especificaciones que San Agustín brinda, que creemos correctas para la entonación o las características que debe tener un himno y la relación íntegra que tiene con un salmo. Ahora bien, vamos a pasar a la instrumentación de la adoración. Habiendo establecido la relación del salterio del Antiguo Testamento y la posible entonación del Nuevo Testamento, y habiendo decretado lo que la Escritura enseña acerca de que Dios establece y regula cómo es que el hombre le debe de adorar tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento, quiero pasar a los instrumentos en la adoración. Primero, nosotros vamos a tener un registro en el Antiguo Testamento de varios instrumentos de uso general en las Escrituras. Cuando estoy refiriéndome a uso general, estoy refiriéndome a instrumentos que se podrían usar en todo tipo de ocasión, como son las trompetas, los panderos, címbalos, arpas. Menciona en diferentes ocasiones instrumentos de cuerda, salterios, bocinas, flautas. Pero hay una diferencia con los instrumentos que se usaban en el culto público. Primero, esto lo quiero dejar bastante claro, así que vamos a pasar más tiempo en este texto. Espero que ustedes vayan con el mismo deseo a las Escrituras. Primero quiero que me acompañen a Números capítulo 10. Únicamente voy a dar lectura a partir del versículo 1 y 2 y después saltaré. Versículo 10 de Números dice: Jehová habló a Moisés diciendo: hazte 2 trompetas de plata de obra de martillo, las harás, las cuales te servirán, ¿para qué? Para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Trompetas mandadas por Dios. Dios manda a hacer las trompetas, pero también Dios dice para qué son esas trompetas. ¿Para qué son esas trompetas en el versículo 2? Exacto. Hay un uso, una regulación del instrumento. ¿El instrumento existía? Sí existía. ¿El instrumento lo mandó a hacer Dios? Sí lo mandó a hacer Dios. Pero Dios también dijo cómo se tenía que usar ese instrumento, cuál era el fin de usar ese instrumento. Está regulada la instrumentación en el Antiguo Testamento. En el versículo 8 de ese mismo capítulo dice: y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas. ¿Quiénes las iban a tocar? Y los tendrás por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Es decir, esto no va a cambiar.
Y cuando salieres a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. Versículo 10. Y en el día de vuestra alegría y vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Hay un uso específico de las trompetas. Ustedes lo pueden ver de una forma clara. No tengo por qué buscar o mover textos o estar poniendo uno encima del otro o uno debajo de aquello o infiriendo cosas. No, la Escritura está siendo completamente clara. Dios dice que se hagan las trompetas y Dios dice quién iba a tocar las trompetas y Dios dice cuándo se iban a tocar esas trompetas. No lo deja a la elección del pueblo de Israel. A ver quién quiere tocar trompeta. ¿Cuándo la quiere tocar y cómo las vas a tocar? No. Quiero que vayan a Primera de Crónicas en el capítulo 23. Quiero que vean cómo en los días del rey David entra los instrumentos a la adoración, pero también es por guía de Dios. En el capítulo 23, en el versículo 1, siendo pues David ya viejo y lleno de días, hizo a Salomón su hijo rey sobre Israel. Versículo 2, y juntando a todos los principales de Israel y a los sacerdotes y levitas, fueron contados los levitas de 30 años arriba, y fue el número de ellos por sus cabezas, contados uno por uno, 38,000 de estos, y 24,000 para dirigir la obra de la casa de Jehová, y 6,000 para gobernantes y jueces. Versículo 5, además 4,000 porteros y 4,000 para alabar a Jehová, dijo David, con los instrumentos que he hecho, ¿para qué? Para tributar alabanzas. De hecho, Amos capítulo 6, 5 habla de la invención de David. No lo vamos a leer ahorita, pero los que están anotando, para que tengan un estudio más rico en casa. Y digo esto porque todavía me falta mucho. Los que llevaban prisa se van a tener que esperar. Ahora, quiero que me acompañe en la segunda de Samuel en el capítulo 6. Y vamos a ver un pasaje que ya vimos y que captura más, o vamos a profundizar más en la esencia de esto que estamos hablando acerca de la instrumentación. Nosotros vemos al pueblo de Israel regresando al arca, trayendo el arca, y ya hablamos de la irreverencia de Usa. Pero yo quise dejar algo en suspenso, porque podemos decir, bueno, ¿por qué Usa fue tan irreverente? ¿Y por qué David medita tiempo después sobre aquello? Pero vamos a ver que no solamente Usa era el irreverente, sino que todo el pueblo se había acostumbrado a hacer lo que quería, y todo el pueblo de Israel se había vuelto irreverente. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 4, y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahiob iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová. Los que subrayan pueden ver eso, con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, con salterios, panderos, flautas, címbalos,
llevaban toda la instrumentación. Cuando llegaron a la era de Nácor, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa. Bueno, eso ya lo vimos anteriormente. Y nosotros vemos que aquí cuando Usa extiende su mano, bueno, todo el pueblo de Israel iba danzando. Pero no solo eso. Todos los instrumentos que ellos conocían, todos los instrumentos que ellos usaban, estaban sonando en ese momento. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Nosotros ya vimos que cae la ira de Dios y David analiza lo que hizo mal. Eso lo podemos ver en 2 Samuel 6:9, donde quiero que vayan. 2 Samuel 6:9. Nosotros ya vimos en 2 Samuel 6:4 lo que pasa con Usa y cómo iba el pueblo de Israel. Pero en el versículo 9 dice: y temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿cómo ha de venir? ¿Qué hicimos mal? ¿Por qué pasó esto? Reflexiona David, encaja las piezas y dice, ¿qué fue lo que pasó realmente? ¿Por qué Jehová se airó contra Usa? El pueblo venía feliz, danzando y todos los instrumentos y venían tocando, la fiesta estaba en su máximo esplendor. ¿Qué pasó? Jehová es un aguafiestas y le aguó la fiesta al pueblo de Israel cuando venían todos felices, danzando, jugueteando, tocando. Vamos a Primera de Crónicas. La Escritura interpreta la misma Escritura y la Escritura nos va a decir qué fue lo que pasó y ustedes van a ver. Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 2 dice, voy a esperar a que lleguen, quiero que vean estos versos conmigo. Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 2. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas. ¡Qué revelación, David! Eso ya estaba en las Escrituras. Porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Esto nos dice que el pueblo de Israel había abandonado, empezaba a ser no solo irreverente, sino había abandonado aquellos estatutos, había pasado por alto. Pasamos hasta el versículo 12 del capítulo 15 de Primera. Y les dijo, vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasar el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Ahora sí, ahora lo van a hacer las personas que lo tenían que hacer. Versículo 13. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no lo buscamos, ¿qué? Según sus ordenanzas. Versículo 14. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros con las varas. Antes, ¿quién las había traído? Animales. Como lo había mandado Moisés, ¿conforme a qué? Conforme a la palabra de Dios. Dios regula la forma en que se tienen que hacer las cosas. Ahora yo quiero que me acompañen hasta el versículo 16. Dice, asimismo dijo David a los principales de los levitas, que designasen a sus hermanos a cantores con instrumentos de música. Y ahora dice, salterios y arpas y címbalos que resonasen y alzasen la voz con alegría. Ahora ya cambian los instrumentos. Ahora ya no están los danzantes.
Los danzantes se cambiaron por voces que resonaban, que alzasen con alegría, que entonasen con alegría. Pero ahora los instrumentos están restringidos. Ahora los instrumentos ya cambiaron. En el primer intento estaban estos instrumentos. Dice, toda clase de instrumentos de madera de haya, arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. En el segundo intento, que fue conforme a lo establecido por Jehová, porque el mismo rey David dice, conforme ordenó Jehová nuestro Dios, conforme a la ordenanza de nuestro Dios, en el segundo intento ya cambia. Ahora solamente vamos a tener salterios, arpas y címbalos y las voces, ¿sí? El cántico a Jehová, el cántico nuevo. Pero vamos a tener este patrón de aquí en adelante en todos los textos que nosotros vamos a revisar de adoración a Jehová. Vamos a tener únicamente salterios, arpas y címbalos. Y la trompeta, pero la trompeta ya vimos en la escritura, ¿para qué era la trompeta? Para convocar. Es decir, tocaban la trompeta y convocaban al pueblo a la adoración. Ahora vamos a encontrar este patrón. Cuando ya llega el arca al lugar, en el capítulo 16, versículo 1, dice, así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella, y ofrecieron holocausto y sacrificios de paz delante de Dios. Y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová. Y repartió a todo Israel, así a los hombres como a las mujeres, a cada uno una torta de pan, una pieza de carne y una torta de pasas. Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová, Dios de Israel. Asafat el primero, el segundo después de él, Zacarías, Jehiel, Semiranov, Jehiel, Matatías, Eliab, Benai, Obed, Edob y Geliel, con sus instrumentos ¿de qué? Salterios y arpas. Pero Asafat sonaba los címbalos. También los sacerdotes, Benaía y Salayel. Sonaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto de Dios. Pero ya vimos para qué eran las trompetas. Si no era de que estaban tocando el arpa, el salterio y de repente las trompetas tocaban un solo de trompeta como si fueran jazzistas. No, las trompetas ya estaban reguladas para convocar a la congregación. Pero sí vieron que ya todos los instrumentos, ¿dónde quedaron las flautas? ¿Dónde quedaron los demás instrumentos? Ya había entendido el pueblo de Israel, ya había entendido David, que las cosas se tienen que hacer como Dios manda, que las cosas se tienen que hacer como Dios establece, no como el pueblo quiere. ¿Cierto o falso? Entonces vamos a ver este patrón, salterios y arpas, que eran cuerdas, eran instrumentos dulces, delicados, ¿sí? El címbalo era algo pequeño de percusión. Se piensa que el címbalo era usado específicamente para medir los tiempos o para terminar y anunciar una estrofa o quizás para marcar el compás. No era que agarraban todos y le pegaban al címbalo para que... No. Eran ordenados en la música. No cada quien a su tiempo, como no sé, al peor músico que ustedes se imaginen, ¿sí? No era así, no era como cuando se reunía la vecindad del Chavo a hacer su tipo de música, tocaban específicamente, tiempos, ¿sí? La trompeta convocaba, la trompeta llamaba
a congregarse, ¿sí? Y empezaban de una forma ordenada y los címbalos marcando los tiempos y sonaban las arpas. Pero ya todos los instrumentos ya están fuera, ¿sí? Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 1, asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asafat y Emán y Jedutum para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos. Y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio fue, y bueno, empieza a redactar. Pero también aquí hay el mismo patrón: arpas, salterios y ¿qué? Y címbalos. Lo vemos en el versículo 6 y lo vemos en el versículo Segunda de Crónicas. Quiero que me acompañen a Segunda de Crónicas. Vamos a leer Segunda de Crónicas en el capítulo 29. Quizás esta exposición es un poco más tardada porque estamos viendo los textos. A mí se me hace que es muy importante que ustedes revisen estos textos, que ustedes vean cómo realmente la instrumentación en el Antiguo Testamento también fue regulada. Realmente sí era regulada y la ocasión en que desobedecen esa regulación, Dios los castiga, los tacha de irreverentes. Versículo 25 del capítulo 29 de Segunda de Crónicas: puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas. Y después, ¿qué dice? Conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Es un texto clave. Címbalos, salterios y arpas. ¿Qué usaban? Címbalos, salterios y arpas. Y dice, bueno, David, Gad, vidente del rey, y Natán. Los tres hablaron. Pero eso fue mandamiento directo ¿de quién? Según la Escritura, de Jehová. Jehová usó a sus profetas. ¿Sí? Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 5, verso 11. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos, y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Hemán y los de Jedutum, juntamente con los hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban las trompetas. El mismo patrón: címbalos, salterios y arpas, y los sacerdotes ¿qué? Tocando las trompetas. ¿Las trompetas para qué eran? Para convocar al pueblo. Tenemos el mismo patrón. Esdras, después del exilio, repite ese patrón. Esdras capítulo 3, versículo 10: y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asafat, con címbalos, para que alabasen a Jehová, según que la ordenanza de David, rey de Israel, y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Nehemías también repite el mismo patrón. Nehemías capítulo 12, versículo 26. Salterios, címbalos
y arpas, y las trompetas para convocar al pueblo. Ahora hay un salmo clave donde vamos a reafirmar esto que nosotros estamos viendo. El Salmo 92, quiero que me acompañen al Salmo 92, es clave. Quiero recopilar. Al pasar el arca lo hacen de la forma incorrecta. Venían danzantes y venían todos tipos de instrumentos y el arca casi se cae y Usa extiende su mano y la ira de Dios cae sobre él por tocar cosas santas. No respetaron la ley de Dios. Cuando David reflexiona, entiende que hay personas establecidas por Dios para hacer esa tarea, para ejercer esa tarea. Y después de eso nosotros vemos que la instrumentación cambia por completo y es restringida, regulada y establecida. Y según los textos que acabamos de decir, fue por Dios mismo. Y si nosotros leemos el Salmo 92, desde el verso 1 dice, para empezar el título, los que tienen Reina Valera, el Salmo, ¿qué día se debe de tocar? El día del Señor. ¿Sí? El salmo es un salmo para el día del Señor. Versículo 1 dice, alabanza por la bondad de Dios, es el título. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmo a tu nombre, oh Altísimo. Anunciaré por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En el decacordio y en el salterio, el decacordio es un instrumento de cuerda de 10 cuerdas, deca 10, ¿no? No sé si me estoy dando a entender. En tono suave, ¿con qué? Con el arpa. En tono suave está diciendo, no está hablando de un escándalo, no está hablando de una fiesta civil, está diciendo en tono suave, con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Habla de una adoración regulada, habla de una adoración que está establecida por Dios, regulada en las Escrituras. Ahora, los salmos también están regulados, ¿sabían ustedes eso? Por ejemplo, nosotros encontramos en algunos salmos la palabra nejinot, que quiere decir con instrumentos de cuerda. Lo encontramos en la descripción del Salmo capítulo 4, el Salmo 4, el Salmo 6, el 54, el 55, el 61. Están regulados los salmos también. Es decir, hay un mandato. Cuando nosotros tenemos, en algunas ocasiones, los que tienen la Reina Valera, van a ver algunos títulos en diferentes libros puestos por las personas que traducen. Pero en el caso de los salmos, los títulos que tenemos arriba de los salmos están dentro de los manuscritos. Es decir, se presume que también es inspirado el título y la indicación, ¿no? Vamos a encontrar también la palabra seminit en las especificaciones de los salmos. En el Salmo 6, por ejemplo, encontramos la palabra seminit, que quiere decir una octava. Hay una indicación. Encontramos también la palabra sela, que es una señal musical de liturgia. En el Talmud de Aquila, él lo relaciona, hace referencia a Shela como se hace referencia a un amén o a un aleluya, pero como un decreto dentro del régimen musical, una ordenanza musical dentro de la liturgia, un tipo de reparo donde las personas tenían que meditar sobre lo cantado para posteriormente alzar la voz a algo que venía. Y eso lo vamos a encontrar en el libro de los Salmos 74 veces. Es decir, están regulados también los salmos. Hay una regulación de cómo se tienen que hacer las cosas. Ahora, yo sé que es cansado este tipo de exposiciones, pero es necesario
aclarar este tipo de situaciones dentro de las iglesias, porque nos encontramos en el siglo XXI con iglesias que tocan al son que les parece más adecuado. Si algún joven trae una propuesta moderna para atraer más jóvenes, se van con lo que aquel joven dice y hacen lo que cada quien pretende, quiere o anhela hacer, como si fuera un concurso de talentos. La iglesia no es un concurso de talentos. Dios ha establecido la forma, y ya lo vimos en el Antiguo Testamento. Ya vimos que Dios decreta algo donde Él pide, donde Él demanda que nosotros acatemos, ¿sí? Y eso lo vemos en el Nuevo Testamento, que también Dios rige a su iglesia y da ordenanzas a la iglesia, y nos acercamos a la carta a Timoteo. Y vimos que Dios, Jesucristo, Señor nuestro, establece por medio de su santa palabra cómo es que los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Ahora bien, si hemos entendido esto, antes de pasar a concluir, antes de terminar esta exposición, hay salmos controversiales que podrían decir, bueno, lo que estamos diciendo no va con toda la escritura, pero no es así. Nosotros tenemos que entender que el pueblo de Israel cantaba como nación, el pueblo de Israel entonaba como nación, alababa a Dios como nación, alababa a Dios en sus fiestas como nación. Estoy hablando de una forma civil, cívica, pero otra cosa era adorar a Dios en el tabernáculo. Otra cosa era adorar a Dios. Se restringía el uso de instrumentos. Y no era algo optativo para el pueblo, es decir, no era que el pueblo tenía que elegir con qué instrumento se iba a adorar a Dios en ese momento. Los pasajes que nosotros leímos fueron bastante claros. La regulación instrumental del Antiguo Testamento es dirigida y ordenada por Dios por medio de sus profetas. ¿Cierto o falso? Ahora, quiero que vayamos al Salmo 149. Salmo 149 dice: canten a Yahvé con cántico nuevo, sea su alabanza en la congregación de los justos. Y dice, es para la congregación de los justos. Alegres Israel en su hacedor, y los hijos de Sión regocíjense en su rey. Alaben su nombre con panderos y con tamborines, canten salmos a él con liras, porque Yahvé se deleita de su pueblo y da salvación a los necesitados. Y alguien podría decir, bueno, está diciendo que canten a Yahvé con cántico nuevo y que su alabanza sea en la congregación, y después dice que con panderos y que, bueno, hay que terminar de leer, porque dice el versículo 5, los justos serán poderosos en gloria, lo alabarán sobre sus lechos. Reina Valera dice sobre sus camas. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta y tomamos de una forma literal, sin dar el centro de la interpretación a lo que se debe dar, la Escritura lo que estaría diciendo es que ustedes tienen que traer su cama a la congregación para alabar a Dios. Si ustedes interpretan de esa forma ese texto, bonitos se verán aquí todos en su cama, alabando a Dios. Y después dice, exalten ellos a Dios con sus gargantas, hay en sus manos espada de dos filos. Ya me los imagino a todos, con panderos, en sus camas y con espadas. No tiene, la interpretación tiene que ser congruente, ¿sí? Charles Spurgeon en alguna ocasión dijo que la interpretación o la lectura de un texto
Para nosotros interpretarlo correctamente, tenemos que ver el sentido que se le tiene que dar, el sentido que le da el autor. ¿Cuál es el sentido inspirado divinamente que recorre los versículos con el fin de entender el fin, el propósito con el cual fue escrito? Y el fin con el cual fue escrito es la exaltación que se le debe dar a Yahvé. Lo mismo ocurre en el Salmo 150. Dice, alaben a Yahvé, Reina Valera dice en su santuario, pero los que tenemos la Biblia Peshita dice, alabe a Yahvé por su santidad, alábenlo por su poderoso firmamento. Quien no entiende eso van a decir en su santuario, pero no, la redacción después dice, alábelo en su firmamento, alábelo por su poderío, alábelo por su inmensa majestad. Está hablando de la suprema alabanza a Dios que le tenemos que dar a toda persona existente en la tierra, en toda ocasión. Bueno, se entiende el sentido real del texto. Ahora bien, para concluir, nosotros ya vimos en el Antiguo Testamento que Dios decreta formas específicas en las cuales nosotros tenemos que someternos en su totalidad a ellas. Hablamos de Caín, hablamos de su iniciativa, de su invención, y cómo Dios repudia eso. Hablamos de Saúl, de a pesar de aparentar ser tan religioso, Dios de lo que se agrada es de la obediencia. De lo que verdaderamente se agrada es de la obediencia. Hablamos de Usa, de por muy buenas intenciones que puedas tener, hay que ser reverentes con Dios. La reverencia es una exigencia de Dios hacia Él, porque Dios es santo. Si bien hablamos en el Nuevo Testamento cómo es que los fariseos habían olvidado verdaderamente el peso de la palabra de Dios, la verdad misma de Dios, y habían puesto el Misná o habían puesto sus ordenanzas de ancianos, sus tradiciones de los ancianos, con la misma autoridad. Y nuestro Señor Jesucristo los exhorta, nuestro Señor Jesucristo les llama hipócritas. Vemos que nuestro Señor Jesucristo le dice a la mujer samaritana que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Esos ritos han terminado, han concluido, ¿sí? ¿Por qué? Porque el verdadero adorador adora en esencia a Dios, y la esencia, Él lo dice, porque Dios es espíritu. Porque tales adoradores busca a Dios que le adoren en espíritu y en verdad. Después hablamos de la instrumentación y vimos esa facción irreverente, no solo de Usa, sino de todo el pueblo. Y venían danzantes, y venían flautas, y venían todo instrumento existente. Y la ira de Dios cae sobre Usa. Y David se cuestiona, bueno, ¿cómo tengo que traer el arca? Y después leí de un tono un poco quizás irónico, cómo David dice, ya sé, tengo que hacer esto. Y era someterse a lo que ya estaba en las Escrituras. Es que lo tienen que traer los sacerdotes y los levitas. Tienen que someterse a lo que está en las Escrituras. Y vemos cómo cambia radicalmente la instrumentación. A partir de ahí, se eliminan aquellas percusiones que hacen más ruido. Quedan los címbalos, pero los címbalos es algo pequeñito, no hace mucho ruido. Y era, repito, para dirigir, para llevar un orden. Se eliminan las flautas, se elimina todo aquello que haga, que sobresalga ante o tenga más énfasis que la voz de los feligreses. Y vimos cómo se cambia. Se eliminaron los danzantes, pero entró la voz con alegría.
hace un énfasis a la entrada de la voz. La voz es la que tiene que puntualizar la alabanza a Dios, la canción a Dios. Y se eliminan aquellos instrumentos que podrían ser un poco vistosos o alegres. Los seguía usando el pueblo de Israel, por supuesto, para sus fiestas nacionales, porque el pueblo de Israel tenía muchas fiestas. Y lo seguían usando, por supuesto. Y no se les era prohibido en sus fiestas. Pero en la adoración a Dios, directa a Dios, se regulan los instrumentos. Y vemos que quedan los címbalos como una fuente de dirección instrumental. Pero en sí los que predominan son las arpas y los salterios. Instrumentos que realmente no tienen mucho brillo, instrumentos que realmente no sobresalen tanto, pero que permiten dirigir a la congregación a la alabanza a nuestro Dios. Y eso predomina en todo el Antiguo Testamento. Ahora bien, no sé si ustedes se hayan dado cuenta que en el Nuevo Testamento no tenemos ni un solo versículo que hable acerca de la instrumentación en la adoración a Dios. Repito, no sé si ustedes se hayan dado cuenta, pero en el Nuevo Testamento no tenemos ni un solo versículo que hable de la instrumentación a Dios en el día del Señor. ¿O ustedes tienen uno? Ni uno. Bueno, ¿qué pasa o qué sucede aquí? Bueno, lo primero que tenemos que entender es bajo el contexto del Nuevo Testamento. La iglesia en sus anales hasta el siglo III antes del edicto de Milán por Constantino, donde se deja de perseguir a la iglesia siempre fue perseguida, no tenía la oportunidad de hacer un servicio como lo hacemos nosotros el día de hoy. Se reunían a escondidas. No podían traer sus instrumentos y alzar la voz como nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo, ¿sí? Pero esto no omite que los instrumentos sean prohibidos. No son necesarios, porque el verdadero adorador adora en espíritu y en verdad, pero no son prohibidos. Y diríamos, bueno, entonces tú estás cayendo en el principio normativo. A ver, no son ordenados, pero tampoco son prohibidos. Entonces tú estarías terminando con el principio normativo. No, porque la adoración que está estipulada en el Nuevo Testamento está quebrantando con los ritos del Antiguo Testamento. Está quebrantando con los ritos del Antiguo Testamento, está quebrantando con esa forma de adoración que teníamos en el Antiguo Testamento. Ahora los verdaderos adoradores adorarán a Dios de una forma espiritual, es decir, no material, no se necesita algo material para adorar a Dios. ¿Cómo entonces podemos moderar? ¿Cómo podemos basarnos en lo que el Antiguo Testamento enseña y hacerlo de la forma correcta en el Nuevo Testamento? No sé si ustedes se dieron cuenta, pero los instrumentos que fueron eliminados en el Antiguo Testamento fueron los instrumentos más brillosos, fueron los instrumentos más escandalosos. Se eliminó el pandero, se eliminó el tambor, es decir, la batería queda excluida. Se eliminó la flauta, que era un tipo de instrumento melodioso. Es como si elimináramos a los requintistas, a los solistas.
Quedaron únicamente instrumentos de acompañamiento, con el cual se acompañaba la voz. Lo único que quedó en el Antiguo Testamento por la adoración regulada por Dios fueron instrumentos que acompañaran la voz de todo el pueblo que le cantaba. Danzantes, no hay danzantes. Se eliminaron los danzantes. Sí, yo sé que para esto, para algunas iglesias, ese tipo de espectáculo que llama la atención sería para ellos algo religioso, pero no, se eliminó eso. Eso no estaba dentro de la adoración en el día del Señor, no estaba dentro de la adoración congregacional. Se eliminó. Y ya nos fuimos a los salmos que podrían decir lo contrario. Se eliminó todo eso. Quedaron únicamente instrumentos delicados que no opacasen la voz y que no llamasen la atención, pero que sirvieran como acompañamiento a los cantores. Es lo único que quedó. Un acompañamiento de voz. ¿Cómo regulamos nuestra adoración el día del Señor? El instrumento únicamente es para acompañar la voz. El instrumento no tiene por qué sobresalir. No tiene por qué haber solos de órgano. ¿Qué le va a importar a Jehová las habilidades de los hombres si Dios es el que da las habilidades a los hombres para servirle? Hay que tener cuidado que la maestría musical no sobresalga. El centro de nuestra adoración es Dios. ¿Por qué no tenemos nosotros en nuestra entonación de salmos? ¿Por qué no tenemos nosotros en nuestra entonación de himnos? ¿Por qué no tenemos requintos o un tiempo? Bueno, no es necesario. Realmente no es necesario. El instrumento, la forma adecuada o regulada de usar el instrumento es única y exclusivamente para acompañamiento de las voces. No tiene otra función. No tiene por qué sobresalir. Vamos a una iglesia del siglo XX y XXI, artistas con no sé cuántos instrumentos, que graban y venden discos a millares, no menciona ni siquiera el nombre del Señor, su letra para nada edifica, que es otro punto que ustedes deben de ver, que leímos los textos, que sea para edificación de la iglesia. ¿En qué te va a edificar un requintista? Va a satisfacer la carne de aquellos que les gusta la música, pero edificarte espiritualmente, edificarte, no te edifica. Te edifica cuando cantas un salmo. Pregúntenselo. ¿Cuántos se sabían un salmo completo? Y ahora cantados. ¿Te edifica la palabra de Dios? ¿Te edifica? Pregunto, la palabra de Dios. Por supuesto que te edifica la palabra de Dios. Claro que te va a edificar un salmo. Ahora, hay una posición bautista, la cual quiero aprovechar, porque yo creo que no vamos a tener tiempo para hablar otra vez de este tema. Lo estoy haciendo de una forma muy sencilla y rápida, porque esto, repito, lleva mucho tiempo, pero hay muchas cosas que quiero posteriormente seguir enseñando. Pero hay una posición bautista donde se refiere a que los salmos en sí pueden ser parafraseados ahora nosotros como cristianos,
y no tienen por qué ser cantados tal y como están escritos. En cierta forma, yo no veo mal parafrasear un salmo y meterlo a un himno, porque ciertamente es bíblico. Un himno tiene que ser bíblico, tiene que alabar a Dios, tiene que exaltar a Dios, y es bueno, realmente, ¿no? Pero este tipo de posición dice que no tienes por qué cantar el salmo tal y como es. Y bueno, mi objeción directa para eso es que el salmo es palabra de Dios. El salmo está inspirado divinamente. Y si en otros idiomas no resalta esa forma poética que tiene el salmo, nosotros podemos ver en nuestro lenguaje que sí resalta esa forma poética. Y lo hemos comprobado nosotros que cantamos gracias a Dios salmos, que también lo podemos cantar sin ningún problema. Entonces, bueno, podemos cantar a Dios salmos y podemos cantar a Dios himnos, por supuesto. Lo podemos hacer de una forma regulada, por supuesto. La entonación tiene que ser dirigida a Dios, la entonación tiene que ser completamente centrada en Cristo, ¿sí? Adorar verdaderamente en espíritu y en verdad, adorar a Dios como Dios manda, ¿sí? No satisfacer nuestros deseos carnales, un grupo de rock, batería, 2 guitarras, un bajo, 3 teclados y danzante. Eso es un show para un club. Lo pueden hacer esas personas en una fiesta de su casa. Claro, lo pueden hacer, así como el pueblo de Israel adoraba a Dios con todos los instrumentos en sus fiestas civiles, cívicas. Pero el día del Señor, como lo vimos en toda la Escritura, demanda reverencia, demanda respeto. Esa reverencia y ese respeto no lo impongo yo como pastor, lo vimos que lo imponen las Escrituras. Quien regula verdaderamente la adoración es Dios mismo. Quien establece verdaderamente la forma con la cual se le debe de adorar a Dios es Dios mismo. Ahora, para concluir, quiero que me acompañen a Santiago en el capítulo 1. Y voy a leer la Biblia Peshitta. Santiago capítulo 1, únicamente voy a leer el versículo 27. Dice: porque delante de Dios Padre, la adoración pura, Reina Valera lo traduce como religión, la Biblia Peshitta lo traduce como adoración, porque delante de Dios Padre, la adoración pura y santa es esta: tener cuidado de los huérfanos y dar atención a las viudas en sus necesidades y guardarse sin mancha del mundo. La verdadera adoración, mis estimados hermanos, para Dios en espíritu y en verdad, es con nuestra forma de vivir. Podemos ser muy reverentes al cantar y podemos tener una liturgia regulada por la palabra de Dios. Podemos entonar salmos de una forma ordenada, como lo demanda la Escritura, con instrumentos, en este caso uno nada más, que de una forma tonal baja únicamente acompaña las voces para ir todos a un mismo tiempo, porque si no, cuando no se canta así, cada quien a lo mejor canta en el tono que le parece y en el tiempo que le parece. Podemos tener una entonación bíblica, podemos cantar salmos bíblicamente, es decir, hacerlo de la forma correcta, podemos entonar himnos
bíblicos, podemos hacerlo de la forma ordenada y correcta. Pero si nuestra forma de vivir no está siendo regulada también por la palabra de Dios, no estamos adorando a Dios de la forma correcta. La verdadera adoración también compete en nuestra forma de vivir. Y lo tenemos que tener eso en nuestra mente y en nuestros corazones. Porque Dios es espíritu. Dios está en todas partes. Dios es omnipresente. Dios es omnisciente, todo lo sabe y está en todos lugares. Y sabe perfectamente lo que habita en nuestros pensamientos y nuestros corazones y lo que hacemos detrás de la puerta y enfrente de la puerta. Dios conoce absolutamente todas nuestras intenciones. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo dice que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Lo harán consciente de esta bendita verdad, que Dios está en todas partes y que es espíritu y que su naturaleza, por ser espíritu, demanda que nosotros vivamos conforme a la palabra de Dios, que nuestra adoración sea regulada por las Escrituras. No quiere decir únicamente que sea con la instrumentación adecuada, y no quiere decir únicamente que sea lo establecido por las Santas Escrituras conforme a una adoración reverente que es mandada, es decir, que la tenemos que hacer, que es obligatoria porque es la única forma que Dios acepta de adoración, sino que la mejor adoración que ustedes le pueden dar a nuestro Dios es la forma con la cual vivimos. Amén.